Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor en la tarde de hoy grabar para todos ustedes el video 693 sobre el pensamiento crítico de la planificación. A veces suena un poco como duda de hablar del pensamiento crítico de la planificación. La planificación es un pensamiento vivo, la planificación es un pensamiento crítico, analítico, reflexivo. La planificación no es la aplicación de un modelo estándar. La planificación no es un procedimiento eh, eh, que no tiene correlación con toda la organización o con el entorno. La planificación se mueve en un ámbito de, me atrevo a decir, 360 grados para dar respuesta tanto a la organización como para dar respuesta al entorno. Por eso es que se puede hablar del pensamiento crítico en la planificación, porque es aplicar estrategias, es aplicar mecanismos, herramientas que van a permitir que la organización tenga éxito en el logro de los objetivos y metas, tanto en el mediano como largo plazo. Siempre para tomar decisiones, la planificación actúa por medio de los gerentes como un pensamiento crítico, como un pensamiento analítico. Porque la planificación, como lo acabo de decir, no es estándar. La planificación no es rígida, la planificación es dinámica, flexible y adaptativa a lo que requiere el entorno, tanto interno de la organización como externo de la organización. Por eso es que el pensamiento crítico de la planificación es lo que hace que las organizaciones tomen vida, es lo que hace que la organización pueda tomar decisiones en función de ese análisis que se hace por intermedio de la aplicación de la planificación, en este caso de la planificación estratégica. Por eso es que el pensamiento crítico de la planificación es transformar la estructuración de los objetivos a un proceso estratégico. Ese pensamiento crítico de la planificación es transformar, es reflexionar y adaptar los objetivos estratégicos de la organización a lo que requiere el entorno o a lo que se le quiere dar respuesta. Ese pensamiento crítico está en conocer muy bien, perfectamente, con qué cuenta la organización, empezando por el talento humano, cuál es la capacidad, cuál es la identidad que puede existir, que tenga cada uno de ellos en los programas y proyectos. Es esa visión holística que puede lograr la alta gerencia, como la gerencia media, como la gerencia operativa, de entender en primer lugar el funcionamiento de la organización interna y lo que requiere el ámbito externo. Por eso es que ese pensamiento crítico de la planificación es analizar, es buscar ciertas alternativas que permitan aplicar ciertos objetivos que sean reales, que sean factibles, que sean adaptativos y que se puedan lograr tanto en el corto, mediano como largo plazo. Por eso es que
es importante la evolución de ese pensamiento crítico ante la organización para ver las opciones racionalmente que se pueden aplicar. El pensamiento crítico de la planificación permite identificar los sesgos que se pueden presentar en la misma. ¿Cuáles son esas desviaciones que pueden perjudicar el logro de los objetivos y metas de la organización? Ese sesgo que muchas veces incide como un impacto negativo a que se puedan lograr las metas. Necesariamente ese pensamiento crítico o analítico de la planificación estratégica permite identificar dichos sesgos en cualquier ámbito gerencial o lo que tiene que ver con toda la organización. Anticipa también posibles riesgos. El pensamiento crítico de la planificación permite anticipar los riesgos que se puedan presentar, permite anticipar por qué la organización no logra un cambio, permite identificar aquellos problemas que presenta la organización como el entorno. Necesariamente ese pensamiento crítico permite en sí a describir todo el aspecto de actuación de dicha organización. Por eso es que implica mejorar también, analizar y evaluar la calidad del razonamiento lógico para la toma de decisiones, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Por eso se basa en contar con información, información que sea una información transparente, una información que no sea ficticia para la toma de decisiones y adaptarlo o tomar ciertas estrategias dependiendo la identificación de los problemas o la complejidad que pueda estar presentando la organización en un momento determinado. Por eso es que en ninguna organización se aplica la planificación de una manera inerte. La planificación se aplica como un pensamiento crítico y analítico una vez que se conozca perfectamente lo que requiere la organización para el desarrollo ya sea de su programa y proyecto. Esos elementos clave del pensamiento crítico en la planificación. Hay algunos elementos que hacen que el pensamiento crítico de la organización tome una mayor validez. Es conocer en primer lugar el comportamiento de supuestos que se presentan dentro de la organización. Pueden ser supuestos económicos, supuestos políticos, supuestos tecnológicos, supuestos ambientales, etcétera, etcétera. Es importante, por eso es que el pensamiento crítico de la planificación está actuando de una manera integral, visualizando la conducta, se puede decir, o el comportamiento de la organización. Por eso es que ese cuestionamiento de supuesto va a cuestionar el sentido de los planes iniciales partiendo de una información disponible que pueda tener la organización. Son correctas evaluar las existencias y buscar perspectivas o alternativas para tomar la mejor decisión. Eso lo hace el pensamiento crítico. Conocer esos supuestos dentro de la organización. Un análisis de los objetivos. El pensamiento crítico de la planificación permite analizar los objetivos, permite jerarquizar aquellos objetivos que en verdad se pueden desarrollar, que en verdad van a dejar una parte positiva a la organización y un beneficio a la organización. Lo más importante de cualquier organización, de cualquier empresa, son los objetivos estratégicos de la alta gerencia que va a marcar la diferencia de cómo debe actuar en el mediano y largo plazo.
Por eso es que el pensamiento crítico de la planificación siempre está allí, analizando, perfeccionando, viendo las incertidumbres, viendo los riesgos que se puedan presentar. Y ese análisis objetivo, que es como el punto de partida, descomponer aquellos problemas críticos, jerarquizar los problemas que se puedan presentar, complejos, problemas complejos, y evaluar la información y evitar sesgos, muchas veces personales, cuando no hay una buena identificación. El pensamiento crítico de la planificación permite que los gerentes salgan de ese status quo, que los gerentes sean activos, que los gerentes sean gerentes creativos, inteligentes, con alto desarrollo cognitivo para aplicar las mejores estrategias que va a traer como consecuencia un mejor beneficio a la organización. Por eso es que el pensamiento crítico de la planificación se anticipa a los riesgos que se puedan presentar dentro de la misma. Siempre las organizaciones asumen los riesgos, siempre las organizaciones, es mirar hacia el futuro, es ver el comportamiento positivo, futurista o prospectivo que va a lograr la organización en el largo plazo. Y necesariamente en ese camino hay muchos riesgos, mucha incertidumbre que hay que disipar para poder llegar allá. Por eso es que el pensamiento crítico de la planificación juega un papel importante en disipar todos aquellos riesgos que se van a ser obstáculos para que la organización no pueda marchar, no pueda continuar. Recuerden ustedes que la planificación no es presente, la planificación es futuro, es el ver el comportamiento futurista de la organización. Por eso es que la anticipación de los riesgos utiliza el pensamiento estratégico para comprender todo lo que pueda suceder dentro de la organización. Ese pensamiento estratégico que es fundamental, es muy importante para el logro de los objetivos y metas. Necesariamente tiene que existir también un proceso iterativo donde la planificación permite la reconsideración y el ajuste de una mentalidad abierta y honesta para cambiar de estrategia cuando sea necesario. Es importante la reconsideración, es importante los ajustes que hay que hacer para el logro de los objetivos en mente. Necesariamente el pensamiento crítico de la planificación permite actuar con una mentalidad abierta, permite actuar con una mentalidad hacia el futuro, permite actuar con el verdadero pensamiento estratégico de la alta gerencia para tomar aquellas decisiones que van a favorecer a la misma, que va a traer como consecuencia un cambio de estrategia si es necesario, para actuar y para mejorar y para que los objetivos y metas se puedan alcanzar. Es un beneficio del pensamiento crítico de la planificación, en primer lugar, que toma decisiones en la alta gerencia. Ese pensamiento crítico parte de la alta gerencia, donde la gerencia tiene la mayor responsabilidad en diseñar los objetivos estratégicos, indudablemente conjuntamente con la gerencia media y con la gerencia operativa. Por eso es que se toman esas decisiones en alta gerencia para llegar a la precisión y claridad de decidir los cursos de acción que hay que cumplir. En este caso, necesariamente hay que desarrollar el plan estratégico de la organización, que es la herramienta fundamental para que se pueda desarrollar siempre el pensamiento crítico. Una vez formulado el plan estratégico y con su ejecución,
el pensamiento crítico de la planificación actúa constantemente para buscar la mejor estrategia, para buscar la mejor alternativa, para buscar el mejor camino del futuro de dicha organización en cuanto a lograr los cambios que hay que hacer, tanto en la parte ya sea tecnológica, en la parte de producción, en la parte de recursos humanos, etcétera, etcétera. Tiene que existir el pensamiento estratégico permite una adaptabilidad a lo que quiere la organización, una adaptabilidad a los cambios, una adaptabilidad de aplicar nuevas estrategias para poder lograr los objetivos de dicha organización. El pensamiento estratégico de la planificación permite reflexionar, pensar y actuar para tomar las mejores decisiones que favorezcan el crecimiento de la organización. Y necesariamente ese pensamiento crítico de la planificación tiene que resolver todos los problemas que se presentan en la misma, aquellos problemas que no dejan lograr los objetivos y metas. El pensamiento crítico de la planificación siempre está allí, reflexionando, pensando, buscando la mejor alternativa para que ese camino no sea truncado hacia el futuro de la organización y se puedan resolver todos aquellos nudos críticos que son obstáculos para el logro de los objetivos y metas de cualquier ámbito gerencial. Por eso es que el pensamiento crítico en la planificación significa pasar de la ejecución automática a una reflexión profunda. El pensamiento crítico de la planificación permite pasar de una automatización automática a una reflexión profunda, asegurando que los objetivos sean viables y fundamentales que favorezcan el crecimiento de dicha organización. De manera que, repito, el pensamiento crítico en la planificación significa pasar de la ejecución automática a una reflexión profunda, a una reflexión dinámica, participativa y aseguradora del crecimiento de la organización en cuanto al logro de la aplicación de estrategias específicas para el logro de los objetivos y metas. Ese pensamiento crítico viene siendo la capacidad de recopilar y analizar información para llegar a una determinada conclusión. El pensamiento crítico de la planificación permite contar con una información para poder tomar decisión. Ese pensamiento crítico siempre se hace reflexivo, se hace participativo para que la organización pueda lograr con éxito los objetivos previstos dentro de una planificación a mediano y largo plazo, implementando estrategias de acuerdo al proceso de la realidad de cada ámbito gerencial. Ese pensamiento, algunas habilidades del pensamiento crítico, tiene un pensamiento analítico, es un pensamiento reflexivo, es un pensamiento participativo, es un pensamiento inductivo que parte del pensamiento crítico de lo que se espera aplicar dentro de la organización. Implica entonces en este caso analizar datos para llegar a ciertas conclusiones. El pensamiento crítico y analítico de la planificación para actuar tiene que tener base, tiene que tener fundamento, tiene que tener un conocimiento, tiene que conocer el diagnóstico de la organización, tiene que conocer el entorno. Es decir, que no se puede actuar con pensamiento crítico de la planificación si se desconoce todo el procedimiento interno de dicha organización y cuáles son esas amenazas que tiene la organización en el entorno. El pensamiento crítico de la planificación
actúa con una mentalidad abierta, con una mentalidad futurista, con una mentalidad reflexiva y con una mentalidad acorde a lo que quiere dicha organización. Este pensamiento crítico de la planificación resuelve todos los problemas que se presentan internamente, tiene una autorregulación, una capacidad para regular el pensamiento en un momento determinado, observa cómo actúa la organización, qué tiene la organización, cómo están sus líderes, cómo está el personal involucrado en el proceso productivo. Es decir, que el pensamiento crítico de la planificación se aplica con base, se aplica con conocimiento de lo que se le quiere dar respuesta. Por eso es que la planificación, repito, es un pensamiento crítico y analítico. La planificación no es una herramienta pasiva, es una herramienta crítica para la toma de decisiones. Hace interpretación para desarrollar el pensamiento crítico y evaluación de cómo se viene desarrollando. Algunos pasos para desarrollar, en este caso, el pensamiento crítico: hay que identificar los problemas, hay que identificar qué está pasando con la organización, hay que identificar cómo la estructura organizativa en cuanto a su actuación, hay que identificar el perfil de los gerentes, del talento humano, del recurso, hay que identificar si se cuenta con la capacidad tecnológica, hay que identificar cuáles son los clientes, a quién se le da respuesta, para poder aplicar ese pensamiento crítico de la planificación. En otras palabras, hay que investigar el entorno, hay que investigar cómo otras empresas producen el mismo producto, cuál es la calidad, cuál es la rentabilidad muchas veces. Tiene que existir una relevancia de datos reales concretos para mejorar. Hay que hacerse preguntas, interrogantes, para ver cómo actúa dicha organización, buscar la mejor solución en cuanto a los problemas, presentar la solución y analizar la decisión. Todo esto lo hace es el pensamiento crítico de la planificación. De manera que el pensamiento crítico de la planificación se aplica en cualquier organización, tanto pública y privada, para que se puedan lograr los objetivos y para que el plan sea un plan dinámico, flexible y participativo, partiendo del pensamiento crítico de todos los gerentes y de todo el personal. Es decir, que todo lo que se hace dentro de una organización tiene que ser con la aplicación del pensamiento crítico de la planificación, reflexionando y modulando lo que se quiera hacer en el futuro más que todo. Espero que estos tips del pensamiento crítico y la planificación sirva de base para pensar como gerente, para pensar como presidente de una organización, que siempre hay que reflexionar, hay que meditar para aplicar la mejor estrategia, hay que partir del pensamiento crítico de la planificación. Muy buenas